Ella es la chica más inteligente, hermosa y perfecta que ha pisado este planeta. No voy a permitir que hables de ella con ese tono de indiferencia en mi presencia. Sentí un escalofrío helado recorrerme toda la columna vertebral. Por un lado, mi ego de mujer estaba flotando en las nubes al escuchar semejantes elogios. Pero por el otro, el terror puro de perder mi empleo seguía firmemente instalado en mi cerebro. Tiene que ir a su casa a descansar, señor Davis. Le sugerí con un hilo de voz, antes de ponerme de pie de un salto, darle la espalda a Liam y salir corriendo a toda velocidad hacia las escaleras de la estación del metro. No podía quedarme un segundo más allí. En cuanto crucé la puerta de mi pequeño y modesto departamento, arrojé las llaves sobre la mesa de la entrada, me despojé de los zapatos de tacón que me estaban destrozando los pies y me metí directo a la cama sin siquiera encender las luces. Saqué el teléfono celular de mi bolso por pura inercia, movida por una curiosidad morbosa y magnética que no pude controlar. Necesitaba saber qué estaba pasando en el cuartel general de mi jefe. Abrí la aplicación y me quedé sin aliento. Las solicitudes de mensajes de Julian seguían entrando de forma consecutiva, una tras otra, rompiendo la paz de la pantalla con textos que ningún empleado de la compañía creería jamás que habían salido de la mente de nuestro imponente CEO. Eran ruegos desesperados, palabras de un hombre dispuesto a arrodillarse digitalmente con tal de no perder su fantasía. Cariño, te lo ruego, ¿qué fue lo que pasó? Dime en qué me equivoqué, y te juro que lo solucionaré. Te doy mi palabra de que, de ahora en adelante, voy a responder a cada uno de tus mensajes en el segundo exacto en que aparezcan en mi pantalla. Por favor, dame una sola oportunidad más para demostrarte lo que valgo. Si me aceptas de nuevo en tu vida, haré lo que tú me pidas. Cualquier capricho, cualquier deseo, lo que te gustaba mirar antes, te lo mostraré sin dudarlo. Y justo en ese momento, cuando mi resistencia psicológica estaba a punto de flaquear, la pantalla vibró con un mensaje que destruyó por completo toda mi fuerza de voluntad. Acabo de entrar a mi casa, mi vida. Me he tomado algunas fotografías en el espejo luciendo mi figura al natural, con muy poca ropa encima, tal como te fascina. Solo si presionas el botón de aceptar y me agregas de nuevo a tus contactos, podré enviártelas para que las disfrutes. Dios mío, Señor, dame fuerzas. Mi absoluta, incorregible y devastadora debilidad por los hombres atractivos y con cuerpos esculpidos ganó la batalla contra mi sentido común en un parpadeo. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora y los dedos temblando por la adrenalina, presioné la casilla verde de «Aceptar solicitud». La respuesta de su parte fue ridículamente inmediata. El aparato no paró de vibrar durante 10 segundos seguidos mientras se descargaba una docena de imágenes en alta definición que me cortaron la respiración de golpe. Eran fotos explícitas de sus abdominales marcados, sus brazos fuertes y su espalda ancha bajo la luz tenue de su habitación principal. «Cariño, espero que las disfrutes», escribió él de inmediato, cambiando su tono deprimido por uno cargado de un coqueteo posesivo y ardiente. «Prometo no volver a descuidarte ni un solo día. Todas las noches, sin falta. Te voy a enviar 20 fotografías de mi cuerpo, posando exactamente de la forma en que a ti te vuelva loca». Había caído redonda en su trampa. Estaba oficialmente atrapada en un romance virtual clandestino con mi propio director general, y lo peor de todo es que me estaba encantando. Las siguientes 3 semanas se convirtieron en un ejercicio de pura esquizofrenia y supervivencia psicológica. Mi vida se había fragmentado en 2 realidades paralelas, tan opuestas que sentía que en cualquier momento mi cerebro iba a sufrir un cortocircuito definitivo. De día, en los pasillos de la empresa, Julian Davis era el mismo muro de hielo de siempre. Un espécimen intocable, pulcro, que caminaba rodeado de ejecutivos y que apenas se dignaba a asentir con la cabeza cuando pasaba cerca de mi sector. Pero de noche, bajo el cobijo de la oscuridad y el anonimato de las pantallas, abdominales de acero, se transformaba en el hombre más complaciente, intensamente coqueto y entregado del planeta. Yo vivía con una taquicardia constante, consumida por la culpa y el miedo, pero esas imágenes nocturnas y sus mensajes llenos de atención, Dios, eran una droga demasiado buena como para dejarla, hasta que el destino decidió cobrarme la factura en la reunión de resumen mensual. Por una de esas jugarretas de mi pésima suerte, el señor Davis me seleccionó a mí para exponer los resultados de auditoría y rentabilidad del Departamento 9 frente al comité ejecutivo en pleno. El viernes por la mañana, la sala de conferencias estaba a reventar. Subí al podio con las piernas hechas gelatina, sintiendo el peso de todas las miradas clavadas en mi nuca. Metí la mano en el bolsillo derecho de mi pantalón para sacar la memoria USB con las diapositivas y el frío de la muerte me recorrió el cuerpo. No estaba ahí.
Busqué en el bolso, entre mis papeles, en los bolsillos del saco. Nada. La había dejado olvidada sobre mi escritorio. El pánico me devoró viva al notar cómo el murmullo de la sala cesaba, esperando que yo comenzara. Fue entonces cuando recordé un detalle que me salvó la vida en ese instante, pero que sellaría mi perdición un minuto después. La noche anterior, mientras repasaba los datos desde la comodidad de mi cama, me había autoenviado el archivo final de PowerPoint a mi cuenta personal de iMessage para darle un último vistazo. Tratando de fingir una calma absoluta que estaba a años luz de sentir, abrí el navegador web de la computadora del podio, entré a la página de mensajería y escaneé rápidamente el código QR con mi teléfono para iniciar sesión. El sistema cargó mi cuenta al instante. Ubiqué el archivo, lo descargué en el escritorio de la computadora y cerré la ventana del chat de inmediato. Suspiré aliviada. Abrí las diapositivas a pantalla completa y comencé mi exposición con una voz firme que ocultaba el volcán de nervios que llevaba dentro. Di la presentación de mi vida. Defendí cada cifra, cada gráfica y cada proyección de costos con una elocuencia que ni yo misma sabía que poseía. Por un momento, me sentí invencible, como si tuviera el control absoluto de la situación. Al pronunciar las palabras de cierre, la sala asintió con aprobación. Con una sonrisa de satisfacción contenida, minimicé el archivo de PowerPoint y moví el cursor hacia el navegador para cerrar mi sesión antes de desconectar todo. Pero mis dedos se congelaron por completo sobre el ratón de plástico. No me había dado cuenta de que, al cerrar la pestaña del chat minutos antes, no había cerrado la sesión del sistema operativo de la computadora. Y en ese preciso segundo de descuido, una ventana de notificación emergente y traslúcida se deslizó con elegancia en la esquina superior derecha de la pantalla gigante de 4 metros, proyectándose con una nitidez impecable ante los ojos de los 30 ejecutivos más importantes de la multinacional. Era un mensaje entrante de abdominales de acero. El texto decía textualmente, en letras gigantescas: «Cariño, estoy atrapado en una aburrida y patética reunión con los idiotas de operaciones del piso 9, pero no puedo concentrarme porque solo pienso en la foto que me pediste anoche. ¿Estás libre ahora? Te extraño». Un silencio atroz, denso y cargado de un morbo casi eléctrico, cayó sobre la sala de juntas. Nadie respiraba. Nadie se movía. Con las yemas de los dedos completamente heladas y el pulso en cero, hice clic en cerrar sesión a la velocidad de un rayo, haciendo desaparecer la ventana maldita, pero el daño ya estaba hecho. Con el corazón martillándome las sienes, me obligué a levantar la mirada hacia la cabecera de la mesa. Julian Davis estaba sentado allí, a escasos 2 metros de distancia del podio. Sus ojos grises estaban fijos en mí, fijos con una intensidad abrasadora que me quemó la piel. Ya no eran los ojos fríos e indiferentes del director general. Eran los ojos hambrientos y calculadores de un halcón que, tras semanas de buscar en la oscuridad, finalmente había acorralado a su presa en medio de la luz del día. Sabía que la cuenta que había iniciado sesión era la mía. Sabía que la princesita consentida era yo. Mi tapadera había saltado por los aires de la forma más humillante posible. Caminé de regreso a mi asiento con los movimientos rígidos de un robot, sabiendo que en ese mismo instante mi vida laboral había terminado. Recogí mis cosas, fui directo a mi cubículo e imprimí mi carta de renuncia. Tenía que huir antes de que el tiburón me hiciera pedazos. Aquí tiene mi carta de renuncia irrevocable, señor Davis. Me retiro de la compañía hoy mismo. Pronuncié con un hilo de voz que intentaba desesperadamente sonar firme, mientras dejaba el papel recién impreso sobre la impecable superficie de su escritorio. Mi jefe de departamento ni siquiera se tomó la molestia de estirar la mano para cogerlo. Se limitó a mirarme por encima de sus gafas de lectura con esa parsimonia exasperante que solo los burócratas dominan. «Chloe, por favor», suspiró con desgana, empujando la hoja de vuelta hacia mi lado. «Llevas el tiempo suficiente en esta empresa para saber perfectamente que una renuncia voluntaria requiere un preaviso obligatorio de 30 días naturales según las cláusulas de tu contrato. No puedo procesar esto ahora. Es una emergencia familiar de fuerza mayor, señor Davis. Se lo ruego. Firme el documento y déjeme ir hoy mismo». Mentí descaradamente, sintiendo cómo el sudor frío me bajaba por el cuello. «Si se trata de una emergencia, tienes derecho a solicitar días libres acumulados. Pero el contrato se rige por la ley. No te puedo dejar ir así como así», sentenció volviendo su mirada a la computadora. Salí de su oficina arrastrando los pies, completamente derrotada. Estaba atrapada, acorralada en el mismo edificio que el hombre al que había estado engañando digitalmente durante meses. Pasé el resto de la tarde en mi cubículo haciendo clics sin rumbo fijo, con el corazón en la garganta, esperando el temido correo de recursos humanos o la llamada fulminante del piso 14 para ser despedida con deshonor y escoltada por seguridad.
Sin embargo, mi teléfono permaneció en un silencio absoluto. Ningún mensaje, ninguna alerta. Y ese silencio sepulcral, lejos de darme paz, era infinitamente más aterrador que cualquier represalia directa. Julian Davis no era un hombre que actuara por impulso o rabia ciega. Era un estratega militar en el mundo de los negocios, el tipo de depredador que deja que su presa se relaje, que crea que ha ganado una ventaja táctica, antes de asestar el golpe final y definitivo. A las 6:47 de la tarde, cuando el piso ya se había vaciado casi por completo, guardé mis pertenencias con movimientos extremadamente lentos, tratando de no hacer el menor ruido. Tenía tanto miedo de que los elevadores fueran una trampa o una emboscada que elegí las escaleras de emergencia. Bajé los 12 pisos a pie, sintiendo cómo los muslos me ardían y repitiendo mentalmente como un mantra desesperado. Nadie sabe nada, nadie sabe nada, voy a salir de aquí. Empujé la pesada puerta metálica de la salida de emergencia y pisé la acera pública, respirando el aire frío y contaminado de la ciudad con una sensación de alivio indescriptible. Casi lo había logrado. Estaba a solo unos pasos de la boca del metro, a punto de mezclarme entre la multitud y desaparecer. Chloe. Una sola palabra, pronunciada desde mis espaldas. Una voz profunda, asombrosamente tranquila, carente de cualquier emoción particular. Era la voz de alguien que jamás en su vida ha necesitado levantar el tono para ser escuchado, porque el mundo entero ya se calla para oírlo. Me congelé por completo en medio de la acera. Me di la vuelta con una lentitud milimétrica, como si pudiera comprar valiosos segundos de vida, retrasando el movimiento de mi cabeza. Julian Davis estaba allí, apoyado elegantemente contra la columna de granito de la entrada principal del edificio. Tenía las manos metidas en los bolsillos de su pantalón oscuro, la corbata de seda ligeramente aflojada y el primer botón de su camisa blanca desabrochado, revelando el inicio de esa clavícula que yo conocía perfectamente por fotos. Con su impresionante estatura de 1,88 metros, su mandíbula esculpida y esos ojos grises e ilegibles fijos directamente en mí, parecía un modelo salido de una revista de alta costura plantado en medio de la cruda realidad de la calle. Señor Davis, alcancé a articular, rezando para que mi voz sonara medianamente profesional y no como la de una criminal a punto de confesar su delito. Qué gran coincidencia encontrarlo aquí abajo. Yo ya iba camino a... ¿Puedo llevarte a tu casa?, interrumpió con una suavidad imponente, haciendo un sutil gesto con la cabeza hacia la calle. Allí, estacionada junto a la acera con el motor encendido emitiendo un ronroneo casi imperceptible, se encontraba una gigantesca camioneta negra de lujo con los vidrios completamente blindados y polarizados. Está exactamente en la ruta hacia mi propiedad, así que no representa la más mínima molestia para mí. Mi mente comenzó a trabajar a 1000 revoluciones por segundo. ¿Cómo demonios sabía este hombre exactamente dónde vivía yo? Bueno, era el director general. Obviamente tenía acceso ilimitado a todos los expedientes privados del Departamento de Recursos Humanos, lo cual me hacía sentir considerablemente peor, no mejor. Es usted muy amable, señor Davis. De verdad lo agradezco, pero prefiero tomar el metro. Me gusta mucho el transporte público, ya sabe. Es excelente para reducir la huella de carbono y cuidar el medio ambiente. Balbuceé intentando retroceder un paso. Un pequeño músculo en la perfecta mandíbula de Julian se tensó de forma casi imperceptible, y sus ojos se entrecerraron 1 milímetro. Chloe, sube al coche. No fue una sugerencia amable. No fue una invitación de cortesía. Fue una orden ejecutiva directa, emitida con la misma autoridad con la que se aprueba una fusión corporativa internacional. Sin otra alternativa y con las piernas temblando como gelatina, caminé hacia el vehículo. Segundos después, la pesada puerta se cerró tras de mí con un sonido sordo, aislándome por completo del resto del mundo. Estaba encerrada en el territorio personal del tiburón. El automóvil avanzó devorando las calles de la ciudad en medio de un silencio denso, espeso, casi sólido. El habitáculo de la camioneta de lujo se sentía como una cámara de aislamiento de alta tecnología. El olor a cuero italiano fino de los asientos, combinado con un sutil rastro de loción amaderada de diseñador, inundaba el ambiente, haciéndome sentir aún más abrumada. Saqué mi teléfono celular de forma mecánica y fingí con desesperación estar revisando correos electrónicos corporativos urgentes, moviendo el dedo por la pantalla una y otra vez, solo para no cometer el error de mirarlo a él. Tenía miedo de que una sola mirada delatara el pánico que me estaba carcomiendo las entrañas. ¿Cómo estuvo tu jornada laboral hoy, Chloe?, preguntó Julian de repente, rompiendo el silencio con su voz profunda, manteniendo la vista fija al frente, observando el tráfico nocturno a través del parabrisas.
Estuve a 1 milímetro de perder los estribos y gritar con desesperación en medio del auto. Mi jornada estuvo del asco, porque sé perfectamente que tú sabes que soy tu novia virtual y me estás torturando antes de destruirme. Pero logré tragarme el nudo que tenía en la garganta, forzando una sonrisa profesional que debió verse sumamente falsa. Estuvo bastante bien, señor Davis. Una jornada normal y productiva, gracias por preguntar. La presentación que diste en la mañana estuvo verdaderamente excelente, continuó él con una calma que me pareció exasperante, casi maquiavélica. Sus dedos largos y elegantes daban pequeños toques rítmicos sobre el volante forrado en piel. Las cifras y los análisis de rentabilidad de tu sector fueron, por mucho, los más claros de todo el comité. Tienes un talento analítico innegable, Chloe. Por cierto, ahora que estamos fuera del horario de la oficina y de los muros corporativos, insisto firmemente en que dejes las formalidades y me llames simplemente Julian. El tono de voz que utilizó al pronunciar ese «insisto» no contenía rastro de la arrogancia típica de un jefe. Era la suavidad calculada de un jugador de ajedrez profesional que coloca una pieza clave sobre el tablero, mostrando una carta ganadora y esperando pacientemente a ver si el oponente se rinde por su propio peso. Cuando el vehículo finalmente se detuvo frente a la fachada de mi modesto edificio de departamentos, abrí la puerta casi antes de que terminara de frenar. Bajé del auto con las piernas temblando, murmurando un «Muchas gracias por el viaje, señor Julian», y caminé a paso apresurado hacia la entrada, sintiendo sus ojos grises clavados en mi espalda hasta que crucé el umbral de la puerta principal. Subí las escaleras corriendo, entré a mi habitación y me senté en el borde de la cama, completamente a oscuras. Pasaron exactamente 12 minutos en los que me quedé estática, con la respiración entrecortada, mirando la pantalla iluminada de mi teléfono celular. Entré a la aplicación de mensajería privada. El indicador de estado no mentía. Ambos estábamos conectados en línea al mismo tiempo. Ninguno de los dos escribía una sola palabra. El aire en mi pequeña habitación se sentía cargado, sintonizado con la misma tensión eléctrica que había experimentado dentro de la camioneta. De pronto, la barra de estado cambió y apareció una sola palabra de su parte, cortando el silencio digital. Cariño. Mis dedos, movidos por una mezcla incontrolable de instinto, adicción y nerviosismo puro, respondieron casi de inmediato en el teclado táctil. «Hola, ¿cómo estuvo tu día hoy?» Era exactamente la misma pregunta que me había hecho él dentro del auto hacía apenas unos minutos. Las mismas palabras exactas. En ese preciso instante, la verdad me golpeó con la fuerza de un camión de carga. Entendía a la perfección cuál era la estrategia psicológica de Julian Davis. Él no iba a confrontarme directamente frente a los empleados o directores para evitar un escándalo que afectara la reputación de la empresa. No. Él iba a utilizar la intimidad y el anonimato de nuestro chat privado para obligarme a confesar por mi propia cuenta. Quería que yo cayera doblegada bajo el peso inmenso de mi propia culpa corporativa. Un día normal. Bastante largo y sumamente cansado, respondió él tras una pausa que se me hizo eterna. Déjame preguntarte algo. ¿Alguien te molestó o te hizo sentir incómoda hoy en la oficina durante las reuniones ejecutivas? ¿Estás completamente segura de que estás bien? Me tapé el rostro con ambas manos, soltando un gemido de frustración contenida. Dios mío, este hombre me estaba sometiendo a una tortura psicológica magistral. Me estaba desarmando pieza por pieza como si fuera un negocio en quiebra. Pero lo peor de todo, lo verdaderamente devastador para mi estabilidad emocional, era darme cuenta de que incluso jugando este macabro y frío juego de ajedrez mental conmigo, su primera preocupación real al terminar su caótico día era asegurarse de que yo no me hubiera asustado demasiado tras el incidente del podio en la sala de juntas. El implacable tiburón de los negocios tenía un corazón genuino latiendo debajo del traje. Estaba acorralada, y la tregua estaba por terminar. Durante los siguientes 3 días, la oficina se transformó en el escenario de una tregua armada y silenciosa. En los pasillos corporativos, ni una sola mirada de más, ni un solo gesto que delatara nuestra conexión secreta. Manteníamos una distancia profesional impecable. Sin embargo, en el universo digital, el coqueteo seguía su curso habitual. Mensajes cargados de doble sentido y aquellas fotografías de su torso esculpido que me hacían perder el juicio por completo frente a la pantalla. Era una rutina adictiva y peligrosa, un volcán a punto de entrar en erupción. Hasta que el jueves por la tarde, la burbuja explotó. Liam, el asistente ejecutivo, caminó a paso firme hacia mi cubículo y dejó caer sobre mi teclado un sobre pequeño, blanco y de alto gramaje. No dijo una sola palabra. Se limitó a asentir con la cabeza antes de dar la vuelta.
Abrí el sobre con los dedos temblándome de la ansiedad. En su interior, una pequeña tarjeta de presentación contenía un mensaje escrito a mano con tinta negra. Reunión privada de carácter urgente. Viernes 5:00 p.m., piso 14 JD. El corazón se me detuvo. El día del juicio final había llegado. El viernes transcurrió con esa crueldad típica del tiempo que no puedes detener por más que lo desees. Cada hora se sentía como un paso más hacia el patíbulo. Para la ocasión, decidí vestirme con mi mejor conjunto profesional, una auténtica armadura de oficina. Una blusa blanca inmaculada perfectamente planchada. Una falda de tubo oscura. Tacones altos y una capa estratégica de maquillaje para ocultar las profundas ojeras que la falta de sueño me había dejado. A las 4:58 de la tarde, subí al elevador ejecutivo y presioné el botón del piso 14. Al abrirse las puertas metálicas, el ambiente cambió por completo. El pasillo principal, alfombrado en tonos beige y rodeado de imponentes paredes de cristal templado, olía a decisiones multimillonarias, a éxito y a poder absoluto. La secretaria de la recepción me vio llegar. Me dedicó una sonrisa de cortesía y me indicó con un gesto que pasara de inmediato sin anunciar. Empujé la pesada puerta de madera de la oficina presidencial. Julian estaba allí, de pie junto al enorme ventanal que ofrecía una vista panorámica de los rascacielos de la ciudad bajo el cielo del atardecer. Llevaba un traje oscuro de 3 piezas, pero se había quitado la corbata y mantenía el primer botón de la camisa abierto. Se dio la vuelta lentamente al escuchar mis pasos. El mismo hombre del gimnasio. El mismo director general supremo. «Toma asiento, Chloe», pronunció señalando con la mano una de las sillas de cuero frente a su monumental escritorio de caoba. Colocó una carpeta negra justo en medio de los dos. «Hay una inconsistencia bastante seria en tu informe del tercer trimestre. Quería discutirla contigo a solas antes de involucrar a auditoría». Bajé la mirada hacia las hojas impresas llenas de gráficos y balances financieros. Mis ojos recorrieron las filas de números rápidamente. No había ninguna inconsistencia real. Era un detalle insignificante de ajuste por inflación, un pretexto administrativo burdo y evidente. Cómo el miedo residual que me había estado carcomiendo durante semanas se evaporaba de golpe, reemplazado por un cansancio absoluto de jugar al gato y al ratón. Estaba harta de esconder el rostro. Levanté la cabeza con firmeza, clavando mis ojos directamente en sus pupilas grises. La supuesta inconsistencia quedará corregida en el informe final que enviaré hoy mismo por correo, señor Davis. Julian guardó silencio durante un par de segundos. Luego cerró la carpeta de golpe con un sonido seco. Juntó las manos sobre la mesa y me observó con una intensidad tan abrasadora, tan cargada de magnetismo, que sentí como la piel se me encendía por completo. Pude ver a la perfección el nombre de usuario de tu cuenta de iMessage, reflejado en la pantalla gigante del podio la semana pasada, Chloe. No soy un idiota. No necesito que me inventes excusas ni que me des explicaciones corporativas. En este momento solo necesito saber una sola cosa de tu boca. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo con certeza que el tipo del chat era yo? La pregunta aterrizó limpia, pesada y contundente en medio de la gigantesca oficina presidencial. El gran tiburón empresarial, el hombre temido por los mercados financieros internacionales y capaz de quebrar empresas con un chasquido de dedos, me estaba mirando en ese instante con la vulnerabilidad cruda de un hombre que no había podido pegar el ojo en días, esperando una simple respuesta que definiera su destino. Todo rastro de timidez desapareció de mi sistema. Una sonrisa pequeña, cargada de ironía y picardía, nació en mis labios. Deslicé la mano dentro de mi bolso. Saqué mi teléfono celular, abrí nuestra aplicación de mensajería privada y, manteniendo una postura erguida, comencé a leer en voz alta sus propios textos utilizando un tono de voz extremadamente formal y corporativo. «Por favor, mi vida, dame una oportunidad más. Te juro que responderé cada mensaje al segundo. Te enviaré 20 fotos de mi cuerpo al natural todas las noches con tal de que me aceptes de nuevo en tus contactos, cariño». Julian se pasó una mano por el rostro, visiblemente avergonzado al escuchar sus propios ruegos nocturnos en el frío ambiente de su oficina ejecutiva, y de inmediato soltó una carcajada baja, ronca y completamente genuina que rompió toda la tensión acumulada. Se puso de pie, rodeó el escritorio con pasos lentos y se apoyó contra el borde de la madera, quedando a escasos centímetros de mí, envolviéndome con su imponente presencia. «Fui yo quien ordenó aquellas horas extras obligatorias para todo tu piso el lunes de la semana pasada», confesó mirándome desde su altura, con una honestidad desarmante. «En el segundo exacto en que eliminaste mi contacto de tu teléfono, perdí el control. No pude concentrarme en ninguna llamada ni en ningún negocio durante 3 horas seguidas.
Utilicé cualquier pretexto administrativo estúpido que se me ocurrió para asegurarme de que no abandonaras el edificio antes de poder verte. Lo admito, no fue una decisión muy madura de mi parte. Lo miré fijamente desde mi asiento, cruzando los brazos sobre el pecho y adoptando un tono falsamente severo. Eso califica como un claro abuso de autoridad, Julian, y te aseguro que no vas a volver a repetirlo con mi departamento. Además, vas a tener que aprobar la modificación de presupuesto que mi sector está solicitando, porque es lo que legalmente corresponde para el proyecto. Él sostuvo mi mirada con firmeza, mientras una sonrisa pequeña, peligrosa y sumamente atractiva aparecía en la comisura de sus labios. Entendido, analista junior Chloe. El presupuesto está aprobado. ¿Y ahora qué sigue en nuestro contrato? Saqué mi teléfono celular por última vez en la tarde, y estando a tan solo un paso de distancia de él, le envié un mensaje de texto directo. El dispositivo que guardaba en el bolsillo de su saco vibró al instante. Julian lo extrajo con calma, desbloqueó la pantalla y leyó en silencio las 3 palabras que acababan de aparecer. ¿Ya puedo respirar? El director general guardó el aparato con un movimiento lento. Estiró su mano derecha y me tomó de los dedos, ayudándome a ponerme de pie. En ese instante, el silencio sepulcral del piso 14 se llenó con una certeza absoluta y arrolladora. El inmenso poder de la corporación y los trajes de diseñador no servían para proteger a nadie cuando el destino decide jugar sus cartas. El hombre más intocable, frío y temido de todo el edificio corporativo, había pasado los últimos 4 días conteniendo el aliento por una simple analista de bajo rango del Departamento 9. La verdadera valentía no consiste en no tener miedo de las consecuencias. Consiste en saber exactamente cuánto vales antes de que las piezas del tablero se muevan a tu favor. Y en este complejo juego de oficina, el karma nos había dado un perfecto, dulce y definitivo jaque mate a ambos.